Mi nombre es Julia López Sánchez. Yo soy de aquí, vivo yo aquí en Nuevo Amanecer. Pues en primer lugar les doy la bienvenida a ustedes, compañeros y estudiantes. Si ustedes quieren saber la historia de nuestra vida como que fuimos al refugio, yo creo que todos tenemos nuestras diferentes historias y quieren conocer cómo yo en primer lugar yo fui al refugio por el conflicto que hubo en Guatemala. Ya no podíamos vivir, la vida fue imposible porque nuestra familia, como acaba de contestar el Amaro, que la vida pues que llegamos a saber que ya no teníamos una vida digna, una vida con trabajo, fuente de trabajo, no como campesina e indígena que somos. Fuimos humillada, explotada aquí en nuestro país. Entonces, un grupo de jóvenes que se organizaron, llegaron a saber la vida de Guatemala, que está muy crítica, y el caso de nosotros no permitía el estudio como mujeres y como campesinos que somos. Entonces llegamos a saber, o llegamos un poco de conciencia sobre eso. Se incorporaron las familiares, mi esposo entró en esa corporación que fue a la lucha, salió en la montaña, y a través de eso a nosotros nos persiguieron, nos fueron a sacar de la casa, no dormíamos en la casa, salimos afuera, entraron los ejércitos a sacarnos de la casa. No había, o sea que a nosotros como mujeres casi no admiten que uno estudia, porque uno es indígena, somos ama de casa. Bueno, esa parte por este género que como que a nosotras mujeres no. Bueno, ya cuando uno llega en casa, mi persona no sé leer, no entré a estudiar, pero más embargo que entré en ese grupo de jóvenes por alfabetización. Ellos dieron a conocer que es imposible estudiarnos como mujeres, pero lamentablemente por la pobreza, por el extremo de pobreza que existe en Guatemala, nuestros padres no dieron esa oportunidad de estudiar porque no hay trabajo, no hay dinero. Entonces así nos quedamos, pero yo deseaba de estudiar, yo cuando entré con ese grupo de jóvenes, pero yo no sabía qué organización, como uno nomás se entra. Ya cuando ellos explicaron qué objetivo tenía, era para la lucha, que una organización que estemos organizada en Guatemala, cómo está la extrema de pobreza, cómo está la humillación sobre nosotros. Entonces, poco a poco uno está consciente, y a través de eso yo me junté con mi esposo y él se incorporó, se fue, salió abajo de la montaña y nosotros nos quedamos. Yo quedé con mis hijos, uno de 2 años 5 meses y otro de 5 meses. Se los llevé al refugio, me fui sola con mis hijos. ¿Y fuiste sola con sus hijos? Sí, y se quedó su marido. Se quedaron mi familia, todo, mi mamá, mi papá, todos se quedaron aquí en Guatemala. Yo me fui, pero yo para lograr para defender su vida de mis hijos, de mis hijas, como ya no podíamos vivir, nos exigía que dónde está tu marido, en dónde se fue con los guerrilleros, que cómo son, de dónde son. Entonces yo le decía que yo no los conozco, que de eso yo no sé de eso. Pero nos entraban a registrar en la casa, nos sacaron. Entonces lo que tomamos decisión es cruzar la frontera, nos fuimos para defendernos. ¿Y de qué edad eran sus niños? Uno de 2 años 5 meses y la otra de 5 meses. Ok, entonces puede hablar un poco de la guerra, de las condiciones en México, cómo tenía que vivir allá en México. Pues llegamos allá en México y incluso que no sabíamos hablar en español porque yo tengo idioma en mano.
Entonces nos costó de vivir allí, no teníamos casa ni conocíamos trabajar en la finca. Tuvimos que estar trabajando en las fincas, en las parcelas con la gente, pidiendo trabajo, casa en casa, porque no teníamos dónde vivir y uno no sabe hablar. Es como ustedes no saben hablar de español, así fuimos nosotros, no entendíamos lo que decía la gente. Y nos costó vivir ahí. Ya con el tiempo crecieron mis hijas, los metí a estudiar de oyente. No podíamos tener papeles porque no teníamos papel, nos fuimos sin nada. Entonces pocos derechos también, ¿verdad? No teníamos derecho, pero ya con el tiempo que empezamos a verlo, la situación que otros grupos fuimos a ver en el campamento, que se organizaron, retornaron. Entonces nosotros empezamos a reorganizar nuestro grupo para regresarnos a Guatemala, porque no podíamos vivir de una vez allá en México, porque no tenemos derecho a exigir o estudio para nuestros hijos. Tenemos estudio, pero solo de oyente, no teníamos papeles. Yo logré sacar papeles en mis hijos, pero fue un poco costoso. Lo que pensé pues es regresar, porque el resto de mi familia está en Guatemala. Secuestraron mis hermanitos, uno de 13 años, otro de 16 años, mi cuñado. ¿En México? No, aquí en Guatemala. Se fueron ahí, entonces ya teníamos que regresar. Traducimos un poco. Mis hermanitas. I'm sorry, her sisters were kidnapped, yeah. Ya lo secuestraron, ya no encontramos el cuerpo, más lo desaparecido. Dos hermanos, una muchacha de año y un muchacho de 16 años. El mismo, uno lo secuestraron el 24 de junio y el otro fue el 27 de junio, el mismo. ¿Y el proceso de regresar? Ya con el tiempo que hubo gracias al acuerdo de paz, cuando se firmó el acuerdo de paz con la URNG y el gobierno de Guatemala, pues más con ese ánimo regresamos. O sea que hubo una organización allá en México y nos incorporamos nosotros para luchar y regresamos y venimos en este lugar. Pues también nos costó con nuestros hijos, porque ya adaptaron la vida de México al regresar aquí en Guatemala. Nos costó los papeles del estudio, porque eran grandes mis hijas los que llevé. Tuve que ir en Guatemala, en la capital, para que valiera el estudio lo que ellos habían estudiado en México. Y me dieron constancia y tuvimos que ir a traer constancia en México para que ese estudio que valiera. ¿Estaba viviendo antes de eso? ¿Y el proceso de regresar? Ya con el tiempo que hubo gracias al acuerdo de paz, cuando se firmó el acuerdo de paz con la URNG y el gobierno de Guatemala, pues más con ese ánimo regresamos. O sea que hubo una organización allá en México y nos incorporamos nosotros para luchar y regresamos y venimos en este lugar. Pues también nos costó con nuestros hijos, porque ya adaptaron la vida de México al regresar aquí en Guatemala. Nos costó los papeles del estudio, porque eran grandes mis hijas los que llevé. Tuve que ir en Guatemala, en la capital, para que valiera el estudio lo que ellos habían estudiado en México. Y me dieron constancia y tuvimos que ir a traer constancia en México para que ese estudio que valiera. ¿Qué parte de Guatemala estaba viviendo antes de eso? ¿De dónde, sabe precisamente dónde secuestraron a tus hermanos? ¿En qué parte de Guatemala? Allá por Concepción Chiquirichapa. En Concepción Chiquirichapa. ¿Y tú estabas viviendo en México? En México.